Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Diles que no España. Eh, Estoy un poco cansado de observar en prácticamente todos los debates cutres de todas estas televisiones basura que intentan transmitir como que no hay ningún tipo de política o de, o de forma de que las cosas vayan bien. Intentan transmitir como que la coyuntura europea o la coyuntura mundial o no se sabe de qué no permite que haya cambios favorables. Como si una mano invisible estuviese desde luego pues impidiendo, ¿no?, el desarrollo de, de formas económicas que faciliten evidentemente una mejora en la calidad de la vida de los españoles, ¿no? Yo voy a plantear unas cuantas, desde luego, formas de evidentemente salir de la crisis. Más bien, no de la crisis, porque decir que salir de la crisis me parece absolutamente una palabra falsa y demagógica, principalmente porque no hay crisis. La crisis como tal es un invento que se ha generado y fomentado pues, por unos intereses, evidentemente, de la banca y unos intereses de esos, entre comillas, poderosos abusadores que intentan, evidentemente, vuelvo a reiterar, salvar su culo y sus malas acciones en base a empobrecer o culpabilizar a los ciudadanos, que maldita culpa tienen la inmensa mayoría de ellos cuando ganaba que 1.000 euros o así, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las formas, digamos, de salir de la crisis? Las formas de salir de la crisis, y repito, crisis, para que nos entendamos, porque no hay crisis. Las formas de salir de este embrollo mmm, realmente son sencillas. Cuando nosotros tenemos un mercado o una economía, eh, cuando tú ofreces cosas a unos precios elevados, la gente no consume. Cuando la gente no consume, ese mercado empieza pues a devaluarse en el sentido de que los puestos que conforman ese mercado se van perdiendo. Evidentemente, llega un momento que el mercado cierra y esas personas que estaban en el mercado se van a la calle. Pero realmente, ¿por qué hay esos precios elevados? ¿Es culpable el comerciante de tener esos precios elevados? Evidentemente hay casos en donde el comerciante quiere un margen comercial enorme. Pero no vamos a ir a pequeños puntos, vamos a ir a los puntos clave. Cuando un comerciante pone precios elevados es porque intenta tener un mínimo margen comercial que le permita vivir. En estos momentos ese margen comercial es mínimo. ¿Por qué? Porque esos precios que estamos viendo de cara o de venta al público están superinflados a impuestos. Nosotros vamos a comprar una tablet y vemos 150 euros, o mejor, para simplificarlo, vemos 100 euros. 21 euros ya es el IVA. Como son negocios, estamos hablando de que la fiscalidad es mucho más elevada, porque ya no son sociedades limitadas en muchos casos, sino que son sociedades anónimas u otro tipo de forma jurídica de sociedad. Con lo cual, añadimos el IRPF según la zona, ¿eh?, digamos, de España, porque no es el mismo IRPF. En Cataluña es el 57%, ¿eh?, y en Madrid es 52%, que lo han bajado un 1% hace nada. Y como eso, más barbaridades. Entonces, ¿cuál es el margen comercial? El margen comercial es mínimo. Es decir, de una tablet de 100 euros, ese comercio no está viendo ni 40 euros. Porque de esos 40 euros que quedan, esos 40 euros, evidentemente una parte es lo que le paga al proveedor. Pero para más INRI, los impuestos van sobre impuestos. Es decir, están cobrando en el mismo artículo varias veces el impuesto. Al proveedor, al que lo pasa, al otro, al otro. Sí, sí, ya sé que muchos van a decir que es que están exentos de IVA
muchas cosas, ¿no? Entre, digamos, entre sociedades limitadas, anónimas y todas estas historias. Pero eso realmente no es así. Al final del proceso, todo es lo mismo. Tenemos la tasa de IVA más alta de Europa para sueldos ridículos de apenas 642 euros, que es el sueldo base en este país, 642 euros. Tenemos una economía basada en qué? En el tejido industrial español no hay ni el 11%. O sea, no hay ni el 11% de tejido industrial. Empresas estupendas españolas se vendieron en el sector privado cuando estaban nacionalizadas. Y con eso, montones de cosas. Para más INRI, el euro. El mundo entero está creciendo al 4 o 5%. Europa no crece ni al 1%. ¿Por qué? Porque hay un país llamado Alemania que coge y dice, no, es que el euro es mío y los países son míos. Y entonces, como yo estoy cómodo, ustedes hablando mal y pronto se joden. Del otro lado vemos lo que son los autónomos. Hay mucha gente en este país, en España, que se cree que los autónomos son unos tíos que van por ahí, pues no sé, vendiendo chapas o no sé lo que. Usted cuando va a una cafetería son autónomos. Usted cuando va a una zapatería son autónomos. Usted cuando va a cualquier negocio es o son autónomos. Y la gente que está trabajando allí le da trabajo. ¿Y quién se lo da? Se lo dan autónomos. En este país van a subir otra vez las tasas de autónomos. Es decir, una persona que en este país no tiene trabajo, que son 7 millones y pico de personas, porque no todos los parados están en el INE ni figuran en la encuesta de población activa, en este país, evidentemente, quien no tiene trabajo, quien no encuentra trabajo, tiene solamente dos salidas. Abocarse a eso que se llama mercado negro de trabajo, o cobrar en negro, o bien hacerse autónomo. ¿Y qué es hacerse autónomo? Hacerse autónomo es una tasa que te cobra el gobierno por tu derecho a trabajar, en donde dicen que te incluyen seguridad social y no sé qué, cuando es auténticamente una falacia y una mentira y es una estafa. El ser autónomo es del orden, si mal no recuerdo ahora mismo, del orden de los 256 euros, si mal no recuerdo. Pero para los societarios, que son más de 1,5 millones de esos 3 millones de autónomos, el coste es de 315 euros. Es más, ahora viene esta de trabajo y dice que, claro, quieren obligar a los autónomos a que tengan que pagar las contingencias comunes, obligatoriamente. Eso supone de 70 a 80 euros de incremento. Es decir, pasamos de una tasa básica de 254 euros o 256 a sumarle 70 y 80 euros, con lo cual nos ponemos en 300 y pico euros. Y a los societarios, ¿qué pasa? Nos ponemos en 400 euros, prácticamente. Pero no es todo, no queda ahí la cosa. Con la excusa de que quieren darle paro a los autónomos cuando ya tienen paro si quieren, con la excusa esa, ¿eh? Dicen que, claro, van a subir otra vez los autónomos, mínimo 50 euros. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos que los de la base mínima de autónomos, que era 254, 256 euros, pasan a 300 más otros 50. Con lo cual estaríamos pagando para una persona normal que quiere trabajar 350 euros más 100, por ejemplo, de una gestoría, o pongámosle 50 si es una gestoría barata. Pero en el caso de los societarios, pasamos a la friolera de si entra o no entra dinero, de pagar todos los meses, sí o sí, la cifra escandalosa de casi 500 euros, 400 y pico euros. Es una barbaridad, una monstruosidad. Y encima, evidentemente, pagar IVA, y encima pagar IRPF, y encima pagar todas estas barbaries. Para que una persona mínimamente genere apenas 700 euros al mes para poder vivir, tiene que haber facturado 3.000. ¿En qué país estamos viviendo? Todas estas cosas son las que causan directamente que haya paro, que no haya inversión, que no haya nada. ¿Cómo no lo va a haber? ¿Cómo no va a haber paro si la gente en este país, dada esta dinámica, no puede trabajar? Porque no puede trabajar. Primera cosa, los autónomos como sistema
Y vamos a ir a cosas concretas. Los autónomos como sistema tiene que desaparecer. Tiene que seguir un sistema como el de el Reino Unido o tiene que seguir un sistema como el de Francia o similar, me da igual, pero tiene que seguir ese sistema. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Que se fomente un dinamismo en la economía y que la gente pueda trabajar y que lo importante es que aporte dinero en la medida que pueda, en la medida que pueda. Pero ¿cómo se va a consentir que imaginemos Botín se mete autónomo y puede pagar lo mínimo? Y usted que no tiene ni un duro tiene que pagar lo mismo que este señor. Estamos en un país de tomadura de pelo, de tomadura de pelo. Primera medida esa, rebajar todas esas cotizaciones sociales que a dónde va semejante ingente cantidad de dinero. A ingente cantidad. Hagamos una idea, o tengamos una idea, pagando solamente 10 euros o 20 euros al mes, sobra dinero para la sanidad pública. Tenemos el doble de presupuesto, pagando todos los españoles 20 euros al mes. Es que nos sobran millones. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Dónde se lo meten? Primera medida, fomentar el empleo de esa manera, que la gente pueda autoemplearse y ofrecer sus servicios, ¿eh? Que no haya cargas a la hora de contratar a una persona, de ningún tipo, que se fomenten acciones tanto entre las empresas públicas como las privadas y tanto, digamos, entre sanidad pública y privada para favorecer lo que son, evidentemente, cotizaciones razonables, ¿eh? Que en el marco de un conjunto de un país y aportando todos, todo el mundo esté cubierto. Pero sangrando no se va a conseguir nada. Ese es el punto uno. Segundo, animar, evidentemente, a las inversiones, no solamente de países de Europa, sino también del otro lado del charco y de todos los lados, facilitando la inversión. Y sobre todo una cosa muy importante que yo creo que es fundamental, establecer un eje económico hispano-latino. Nosotros no necesitamos de Europa, porque nosotros tenemos un continente entero con el que podemos negociar, que nos puede aportar un montón de cosas, entre ellos alimentos, de todo absolutamente, con acuerdos que podemos establecer de todo tipo, entre importación, exportación, y tenemos un mundo de millones de personas que puede colaborar con nuestro país y nosotros ser el eje de ellos en este otro lado del mundo. Eso como segunda medida. Tercera medida, que puede ser más polémica, pero yo desde luego me saldría del euro totalmente. Totalmente. No permitiría más esto. Se están tirando en España. España es productora de lácteos, productora número uno prácticamente de leche, de aceite, de todo. Y está tirando toneladas de material tan importante como este por las cuotas. Empresas italianas están envasando aceite español como que es italiano, cuando ellos no tienen ni una puñetera producción. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Corrupción. Corrupción a unos niveles asquerosos. Es decir, aquí lo que hay que hacer es formar un grupo íntegro de especialistas, de juristas, e ir a degüello contra todos, sean políticos y no políticos, banqueros o quien sea, ir a degüello y encarcelarlos a todos, como hicieron en Islandia, y acabar con esto. Negarse a pagar cualquier tipo de deuda que sea ilegítima y que se hagan cargo quien se tenga que hacer cargo, pero no pagaran nunca más esto. Establecer la moneda que teníamos y devaluar la moneda como hace Inglaterra, que crece al 3 y al 4 y el 5%, como Islandia que está creciendo y que se ha salido de esta Europa de alemanes. Y como esto podíamos seguir haciendo más cosas y diciendo más cosas. Pero la gente vive engañada. La gente piensa que no hay soluciones, hay muchas soluciones. España es un país con unos grandes cerebros, es un país de inventores, un país de soñadores, un país de pintores, un país de todo, con gente que vale, que merece la pena. Un país en el que están reprimiendo a la gente en su libertad de expresión, en su capacidad de movilización y en su capacidad de todo. Un país que invierte más de la media europea en eso que llaman seguridad represiva, bajo mi punto de vista,
y que se utiliza para acallar a la gente. Es más, los utilizan para buscar a gente por Internet y condenarla, como la detención del otro día de más de 20 personas, por apología de no sé qué terrorismo. Me parece una vergüenza, me parece una total vergüenza todo lo que está pasando, pero medidas, formas para hacer las cosas las hay. Hay muchísimas formas. El problema es que, y eso es una palabra que todos conocemos, hay muchos de la derecha, por decir de la derecha, por decir algo que son todos lo mismo, pero estos de la derecha, que se autoproclaman de la derecha, dicen que son patriotas. Yo les voy a decir algo a estos de la derecha respecto a lo que es el patriotismo. El patriotismo es querer a la gente de tu país. El patriotismo es sufrir cuando sufre la gente de tu país. Solidarizarte cuando lo están pasando mal. Y sentir el dolor de otros compatriotas como propio. Porque son españoles. Cuando tú, que eres de derechas, y te dices que soy español y se te llena la boca, le llamas perroflauta, le llamas terrorista, le llamas come mierdas a una persona que simplemente quiere trabajar para comer y darle de comer a sus hijos. Tú no eres un patriota, tú eres un jodido traidor. Porque mientras tu culo está a salvo, eso es lo único que te importa. Y lo demás no te importa una mierda. Para mí el gobierno del PP es un gobierno de traidores. Ha mentido a la gente, ha manipulado la verdad y se sigue riendo de todos. Y sobre todo, no respeta en absoluto el sufrimiento humano y ajeno. Eso es ser un traidor. Es vender a tu pueblo por dinero. Así de claro. Y como a estos de derechas y del Opus Dei les gusta tanto el tema de la Biblia, yo les recordaría ciertas cosas como son las monedas de plata de Judas cuando traicionó a Jesús. Seguramente ellos que son tan clericales y sobre todo conocen esa cosa que se hace denominar caridad cristiana, que ya se ve que la ejercen, seguramente entenderán lo que es ser un traidor. Soluciones hay montones, pero cuando unos traidores simplemente miran para su culo y solamente quieren hacer lo que les da la gana, no hay forma de entenderse. Y cuando la única forma de entenderse es manifestarse y lo que hacen es reprimir e intentar amedrentar a la gente, eso no se llama democracia, se llama dictadura. Sus actores se llaman dictadores y sus ejecutores se llaman represores. Y esto lo dice alguien que no es ni de izquierdas ni de derechas, porque no me identifico con ningún partido, ni con PPs, ni con PSOEs, ni con Izquierdas Unidas, ni con partidos comunistas, ni con nada. Soy una persona normal. Me considero una persona liberal, me considero una persona de centro y me considero una persona que me gustan los negocios, que me gusta evidentemente el flujo de dinero en un país y que me gusta sobre todo el avance de un país, sin ideologías y solamente pensando en el bien de un país. Porque yo sí quiero a mi país, pero no quiero un país de traidores y no quiero un país de corruptos, que piensan en su culo por encima de los demás y usan todo tipo de métodos para callarles la boca, cercenarles su libertad y evidentemente, como pasa con los dependientes, ya hemos perdido más de 70.000. Medidas simples, sencillas. No hay mucho más que hacer. Son medidas de pura lógica. Y con eso
se soluciona muy rápido muchas cosas y por el camino solucionamos el resto. Saludos.